Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Niecievas Fitiero. Estamos en las fundaciones al otro lado del Pirineo de Escaladió y las vamos a recorrer porque son hitos importantes de nuestro arte, de nuestra arquitectura y de nuestra historia, y salen de ahí, justo debajo del castillo de Mauvesin, que yo pensaba que era importante, pero no sabía cuán importante era el monasterio que estaba debajo de la colina donde estaba el castillo. Pero tenemos que volver, como estamos recorriendo, a todo lo que eran las construcciones fabriles, no febriles, sino fabriles, de Luis Astiazarán. Y nos habíamos quedado en el último capítulo en la fábrica de Sacen, de Villabona, con muchas reminiscencias de lo que era la influencia de las construcciones industriales alemanas, con amplios pórticos con pilares marcando una línea vertical en contraste con los dos cuerpos horizontales que jalonan en los vanos que se prolongan a lo ancho de toda la fábrica. Estas fábricas, su modelo alemán, fueron muy elogiados en lo que eran las revistas y los libros de arquitectura editados por el gobierno nazi en los años 30. Hay una cantidad ingente en la arquitectura, ellos trabajaron mucho. Claro, en la arquitectura de fábricas, porque vemos esos grandes centros que hicieron ellos para alarde del partido, pero las fábricas se estaban construyendo mucho. También observamos influencia, como si estoy hablando, haciendo comparativos, en la obra de Albert Speer, en su Zeppelinfeld, del cual os he hablado tantas veces, en Nurem, en ese clasicismo y modernidad con un juego de lo horizontal conjugado con lo vertical de la gran columnata, interrumpida por el volumen cúbico que tiene en el podio. Y estos conceptos están recogidos de alguna manera en la fábrica de Sacen y más claramente en su pórtico, en el que copia la estructura del pórtico de Zeppelinfeld, incluso con su potente artesonado, con todo eso que le marca, que ya hemos hablado de este edificio. Este edificio aparece también muy reseñado. Si queréis, hay un libro muy bueno, yo lo he leído, os lo recomiendo, que es el arte en el Tercer Reich, de Tusquets Editores. Es un libro del 92, pero es magnífico para entender un poco el concepto que tenían ellos. No obstante, Le Corbusier también está presente el otro concepto totalmente distinto a la construcción que tenían los nazis. Está presente también en la construcción del vano corrido como articulador de las fachadas tanto de Sacen como de Sapa, las dos obras. La obra industrial de Luis Astiazarán, una vez definida en estos edificios de esa manera tan contundente, mantendrá un perfil constante en su trayectoria. Proyectos como la fábrica Coel de Legazpia será un ejemplo. Qué pena me da, cuando paso por delante donde estaba la fábrica Coel, o cuando paso por delante de donde estaba la fábrica Sarralde, lo han tirado todo abajo. Podían haber dejado la fachada, haberse retrancado, haber hecho una acera detrás, porque de estos edificios lo que valían eran las fachadas, como os estáis dando cuenta. Por detrás eran pues naves. Cuando os hablo de los dientes de sierra lo entendéis, que para que entrara la luz, en vez de tener ventanas, pues era una sierra, con la parte de bajada de la sierra era donde entraba la luz a la nave. Era una cosa muy sencilla. Pero en fin, no han querido respetar nada, todo ha sido tirar para construir, para vender y en muchos sitios para robar. Eso también que quede claro.
para robar o para distraer presupuestos. Lo de robar no lo puedo demostrar, ni en mi pueblo, ni en el de al lado, ni en otro. Ni para distraer presupuestos, tampoco. Pero algunos que os sonarán historias de allí me entenderéis. La obra posterior a la Guerra Civil, el de Luis Astiazarán. En la obra civil que proyecta y ejecuta después de la Guerra Civil, vuelven otra vez a la tradición y a los presupuestos historicistas que se propagan desde el poder, si bien se observa una gran variedad de tendencias, desde las arquitecturas que pretenden enlazar con la tradición local, como es el caso del chalet de los ingenieros de Patricio Echeverría de Idiazábal, de tendencias neovascas. Ha desaparecido, no he encontrado ni una foto ni nada de esta edificación, o el chalet para Vicente Oregui de Vergara, construido en 1946, de líneas historicistas, inspirándose en palacios y torres de la villa, con sus garitones y potente alero, pero también realiza obras como la que ya vimos del chalet de Román Echeverría en Legazpi en 1953, en que adopta una arquitectura academicista de inspiración imperial, en línea con lo que era la arquitectura oficial de esta década. No obstante, podemos encontrarnos también edificios en los que indagan nuevas vías de expresión, como el Banco de San Sebastián de Vergara, que la obra resulta totalmente original dentro del contexto de la época, porque es una mezcla entre el clasicismo, lo funcional y lo barroco. Sus 3 arcos de medio punto en la planta baja y los vanos adintelados de los pisos superiores se podrían mantener dentro de las tendencias que combinan lo clásico y lo funcional en el ámbito academicista. Pero el frontón partido mixtilíneo del remate, a modo de espadaña, no tiene ninguna réplica y convierte el edificio en una obra sorprendente. También está la obra del edificio de Policarpo Díez de la calle Zurriola de San Sebastián, que hace en el 47 un edificio de viviendas de lujo donde le despliega un repertorio decorativo sin precedentes, con elementos decorativos circulares y cuadrangulares que recogen motivos decorativos vegetales o geométricos, combinación con bandas de ladrillo, placado en las esquinas, placas, balaustres en los balcones y remate en pérgola. El proyecto original incluía aún más elementos decorativos como jarrones acabados en agujas como remate del edificio. En estos años se encargó también de numerosos proyectos destinados a la construcción de vivienda barata, promovida por la obra sindical del Hogar y de la Arquitectura, posteriormente lo que era el Instituto Nacional de la Vivienda. Todavía pasando por muchas casas de esta época se ven las chapas que ya están muy ajadas, por eso nadie las vislumbra, donde aparece Instituto Nacional de la Vivienda, el yugo, las flechas y las espiguitas. Edificios de viviendas y varios obreros que eran solicitados por las diferentes empresas. El grupo de viviendas baratas para la empresa Moguruza del Goíbar, 1946, las casas de la barriada de la Unión Cerrajera de Vergara, 1947, las casas proyectadas por el Ayuntamiento de Arechavaleta, 1948, las casas baratas de Zumaya, que si las veis ahora os caéis para atrás, porque están delante de la ría en el sitio más maravilloso que puede ver. Nombre: Casas Baratas. Tela, tela, tela. Las viviendas para los obreros de la fábrica Mike de Vergara, las casas de obreros del barrio San Juan de Legazpi, de Patricio Echeverría, son todo un ejemplo de tipología de viviendas. En estos proyectos, Luis Astiazarán diseña edificios funcionales de una absoluta sobriedad decorativa, salvo zócalos en placado de mampuesto de 2, 3 o 4 alturas, con cubierta a 2 aguas, de una densidad media y a las que el arquitecto preocupa una dotación adecuada interior desde el punto de vista sanitario y higiénico. Entre ellos, tal vez uno de los más personales sea el de las viviendas para obreros de Mike, en el que conjuga un edificio de evidente plasticidad con una vivienda de calidad. Con estos edificios, Luis Astiazarán
se hace eco de la política dirigida desde el poder para promover la construcción de vivienda, y su labor será similar a numerosos arquitectos que trabajan en la zona, como Domingo Unanue, Florencio Mocoroa o Pedro Muguruza. Y nos tenemos que ir a Niencievas, que está a unos 100 kilómetros, Fitero, de toda esta zona donde estamos hablando, 130 kilómetros, pero que vamos a hacer un giro a otra arquitectura, la arquitectura cisterciense, de la cual es siempre nuestro interés y nuestro reflejo de la historia que os estamos contando ahora de las fundaciones de Scala Dei. El monasterio de Niencievas fue un antiguo monasterio cisterciense y fue el primero que fundó en la península ibérica la Orden del Císter. Ubicado entre las localidades de Fitero y de Grábalos y perteneciente al actual término municipal de la localidad riojana de Alfaro. La villa de Niencievas se sitúa en lo que es la falda del monte Yerga y en la actualidad es límite entre Fitero y Alfaro, junto al actual barranco Cora, el entonces arroyo de la Fuente de los Cantares, que es un afluente del río Alhama. El nombre ya nos lo dice todo de la presencia árabe allí. La escisión de los reinos de Pamplona y de Aragón con motivo del incumplimiento del testamento de Alfonso I, que había fallecido en septiembre de 1134, daría lugar a la definición de la nueva frontera entre ambos reinos entre sí y con Castilla, y la situación de Niencievas, por ser colindante con los dos reinos contendientes, la convertiría en objeto de deseo de Pamplona y de Aragón, lo que a la postre motivaría la despoblación, pues era insoportable la presión fronteriza ejercida y el desinterés de Castilla por retenerla, lo que obligaría a sus pobladores a abandonar la villa en busca de un alojamiento más seguro. El monasterio de Niencievas fue fundado, como os he dicho, en el año 1140 por el monje Raimon de Sant Gaudens. Volvemos a Sant Gaudens, efectivamente. Raimundo de Sant Gaudens será más Raimon de Sant Gaudens, que más tarde será conocido como San Raimundo de Fitero, y otra docena de monjes que vienen con él, tras la donación de Alfonso VII, el emperador, de la villa desierta de Niencievas, hasta entonces propiedad de don Pedro Tizón y doña Toda, y a los citados monjes pertenecientes a la abadía cisterciense de Cabadur, que era como posteriormente conocida como la Scala Dei. Alfonso VII, con esta donación, pretendía asegurar su frontera con el reino de Pamplona y además asegurar los límites de la diócesis de Calahorra. Calahorra era diócesis, todavía sigue siendo Logroño-Calahorra, con la de Tarazona por el río Alhama, ya que la primera era proclive a Castilla, mientras que la segunda, Calahorra, era proclive a Castilla y la segunda era pro-aragonesa. Esta fundación la conocemos gracias a la súplica que realizará años después el obispo de Calahorra, Rodrigo de Cascante, reclamando ante el Papa los monasterios de Fitero y Corella, que le habían usurpado la diócesis turiasonense. En sus alegaciones, Rodrigo deja constancia de que San Raimundo fue el primer abad de Niencievas y que la iglesia de Niencievas fue consagrada el 2 de junio de 1141 por Sancho de Fumnes, su antecesor como obispo a la diócesis de Calahorra entre 1117 y 1146. La fundación queda acreditada por el libro de visitas del propio monarca al monasterio en 1146 para un encuentro con el rey pamplonés García Ramírez y por la bula fundacional del monasterio fechada en el 17 de septiembre de 1147, que fue expedida por el Papa Eugenio III en el propio monasterio del Císter para Raimundo, abad de Niencievas, y sus compañeros cistercienses. El monasterio funcionó durante 12 años con una instalación provisional, tal como era habitual cuando se fundaba un monasterio benedictino cisterciense. Los monasterios del Císter requerían la construcción de un primer monasterio provisional en el que residir mientras se decidía
el lugar en el que se edificaría el monasterio definitivo y sobre todo durante los años en que se ejecutaba la construcción de la iglesia y las dependencias de las que se componía, sin las que no podía funcionar, de acuerdo con la regla de San Benito, como hemos visto que pasó en Cabadur y Escaladeu. Donde estaba Cabadur y Escaladeu no era exactamente el mismo sitio, sino que hubo un desplazamiento de la construcción. Por tanto, ni en Ciebas funcionó mientras se preparaba su ubicación definitiva en los alrededores de la villa castellana de Tudegén, actual despoblado dentro del término municipal de Fitero, en lo que sería el monasterio de Castellón Fitero. En 1152 se trasladaría definitivamente, tras la autorización del obispo de Calahorra, Rodrigo de Cascante, que bendeciría la nueva iglesia de Castellón. A partir de 1152, ni en Ciebas aparece citado como granja o priorato del monasterio de Santa María la Real de Fitero, al igual que La Oliva, Veruela, San Bartolomé de la Noguera y Casa Nueva. Estas granjas tenían una labor de control y gestión del comercio de los propios excedentes agropecuarios de las poblaciones cercanas, generando importantes ingresos para el mantenimiento del monasterio. Aunque a día de hoy apenas quedan restos del monasterio, probablemente por su situación inicial de carácter provisional, por los documentos existentes podemos saber que contaba con iglesia u oratorio, un refectorio, un dormitorio, una portería y una hospedería, todas ellas construidas en madera y estaban inscritas en un recinto cerrado por una empaladiza, incluida talleres y huertos. Posteriormente, las dependencias de lo que sería la granja pasarían a ser de mampostería, sillería de piedra, sufriendo varios derribos y reconstrucciones a lo largo de la historia, desfigurando su estética inicial, siendo estos restos lo que quedan actualmente, unos tapiales. Además, cerca del emplazamiento del monasterio, en el antiguo camino real de Alfaro hacia tierras de Ágreda y Soria, se encuentran las ruinas de la venta del Pillo, en cuya construcción sobre 1442 se emplearon grandes sillares de piedras provenientes probablemente de este monasterio, aunque puede haber partes que sean romanas. El monasterio de Fitero fue fundado por San Raimundo y otros monjes cistercienses, como os he dicho, procedentes de Escaladei. El abad Raimundo acude a la llamada de Sancho III de Castilla, quien celebró cortes en Almazán, y en enero de 1158 le donó a San Raimundo de Fitero el monasterio de Fitero y a la Orden de Ciste la plaza de Calatrava la Vieja, que tuve la suerte de visitar hace un año y que me encantó, para que le ayudasen a defenderla a los ejércitos de Castilla. Fray Raimundo, o sea, el abad Raimundo, fundó entonces una milicia cisterciense con la que se desplazó a Calatrava. Si os imagináis el salto estético y vivencial que hay desde Sant Gaudens hasta esos campos de Ciudad Real, allí en el confín de Castilla, es como irnos de aquí a Marte. Y con esta milicia que él lleva ahí es con lo que se funda el origen de la orden militar de Calatrava. En 1159 el monasterio de Castellón fue invadido por una muchedumbre armada enviada por el obispo de Tarazona, que tras destruirlo se hizo con el dominio espiritual de la zona. Y los monjes que allí había, tras ser apaleados, huyeron a Calahorra, y ni ellos ni San Raimundo pudieron regresar jamás a esta dependencia del monasterio. En 1161 se instaló una segunda comunidad cisterciense en Fitero, también procedente de Escaladie, cuyo nuevo abad fue Guillermo. San Raimundo, con el apoyo de Alfonso VIII, intentó recuperar el monasterio, pero no lo logró, y falleció exiliado en Ciruelos. El segundo templo cisterciense de Fitero se empezó, según lo acostumbrado, por la cabecera,
en el cuarto del siglo XII y la iglesia se construyó en 1247, financiada por el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, así como del castillo de Brihuega, pocos días antes de la muerte de este arzobispo en su viaje de regreso de Lyon, de visitar al Papa Inocencio IV, tras haber logrado una bula de indulgencias para aquellos que visitasen esta nueva iglesia castellana. El complejo monástico medieval ha llegado hasta los albores del siglo XXI, embutido entre las edificaciones del pueblo de Fitero. Algunas de ellas han invadido incluso parte del conjunto, hay casas particulares, hay un cine. Quizás, sin embargo, el gran espacio abierto por la parte de los ábsides permite contemplar la gran obra y por delante la portada principal a sus pies. La iglesia se convirtió en parroquia en el siglo XVI, cuando el pueblo de Fitero crecía y necesitaba un lugar del culto donde poder asistir a todos los actos litúrgicos y celebrar los sacramentos. Fue entonces cuando se organizó la capilla bautismal, tomando una parte del claustro, y cuando se levantó el coro en sustitución del anterior medieval situado en la nave central. El claustro conserva algunas de las estancias, mientras otras fueron ocupadas por la población laica para uso de viviendas y otros menesteres. La iglesia de Fitero tiene planta de cruz latina, siguiendo el modelo de las iglesias madre francesa, 3 naves de 6 tramos, crucero bien diferenciado y cabecera con girola y 5 capillas absidiales. Está sustentada por grandes pilares cruciformes que llevan doble semicolumnas adosadas en los frentes y columnillas en los codillos. Recibe luz de las grandes ventanas de arco de medio punto abiertas a lo largo de la nave central por encima de las naves laterales, que son más bajas. Las naves se cubren de unas bóvedas de crucería que llevan grandes nervios de sección, y las bóvedas de las capillas absidiales son de cuarto de esfera sin nervios, a excepción de la central, y el presbiterio se cubre de una bóveda gallonada. En la nave central de la iglesia, en los 3 tramos de los pies se levantaron a mitad del siglo XVI, en la época del abad Martínez Weiss y Pasquier, unas bóvedas estrelladas que representan el paso del gótico al renacimiento. La capilla mayor, lo más importante, es su retablo del siglo XVI, que nada tiene que ver con el gusto y el estilo cisterciense. Su proyecto es de Diego Sánchez, que ideó una estructura sin decoración alguna, más que la puramente arquitectónica, con orden superpuestos entre 2 grandes columnas, de orden gigante. Consta de escultura y de pintura. Las esculturas se colocaron en 1583, al mismo tiempo que el cuerpo del retablo. Las pinturas son tablas flamencas cuya autoría se debe a Roland de Moix, ayudado por Felices de Cáceres, que ya había trabajado en el monasterio de la Oliva, y destacan por lo cuidadoso de la construcción y de la ejecución de la pintura, la Epifanía, la adoración de los pastores San Juan Bautista y San Juan Evangelista. La sacristía entre el brazo del crucero y la girola es barroca del siglo XVI y XVII, de planta rectangular cubierta con bóveda de cañón y lunetos. Unos huecos en forma de hornacina reciben los muebles cajoneras donde se guarda el vestuario de liturgia, y está amueblado al estilo de la época, con cornucopias, florones dorados y una mesa rococó. En el siglo XVI fue cuando Fitero tuvo la necesidad de una parroquia que cumpliera con la liturgia y la administración de los sacramentos, y está enclavada en un espacio cuadrado perteneciente a la planta oeste del claustro, que formaba parte del pasillo de los conversos. Los conversos eran los legos. En el siglo XVII fue la capilla de la Virgen Barda, fue edificada como panteón del abad del siglo XVII, Plácido del Corral y Guzmán. Consta de 2 tramos. En el de la cabecera se observa una cúpula de linterna y está ricamente adornada. En esta capilla se venera la Virgen de la Barda, que es una talla de la Virgen de los Remedios de finales del siglo XIII,
que conserva algo del original de su policromía, y la leyenda cuenta que en una ocasión creció una zarza o espino, la barda, el espino se le denomina barda en esa zona, que se metió por la vidriera y rodeó la imagen de la Virgen, perdiendo las espinas. Estas historias piadosas tan bonitas que hay de la época. En el coro alto, a los pies, está el que sustituyó a finales del siglo XVI al anterior, que estaba en la nave mayor, y la sillería fue distribuida en dos órdenes y carece de ornamentación salvo en los brazos. Su autor es Esteban Ramos, artista del siglo XVII, que realiza algunas esculturas para las procesiones. En la iglesia se guardan vestimentas litúrgicas de gran valor, en el siglo XVI, que fueron regalos de varios abades. Se distingue el gran terno pontifical blanco del siglo XVII con casulla, capa pluvial y dalmática, con bordados en colores ejecutados por la Madre Graciosa de los Ángeles, carmelita descalza de Pamplona, y que era la gran modista y la gran creadora de ornamentos litúrgicos de la época. Hay una gran colección de orfebrería cuyas piezas están datadas del siglo XVI. Son importantes los relicarios, sobre todo el del abad Raimundo, y son destacables por su valor artístico e histórico las diversas arquetas que se conservan. Una arqueta califal firmada y fechada en marfil en el año 966 con decoración vegetal que lleva la inscripción: en el nombre de Alá, prosperidad, felicidad y alegría y gracia para la queridísima balada. Lo ha sido hecho en Medina Zara el año 150 y 300, en 966, obra de Jalaf. Una arqueta también almohada de marfil en la que se puede leer: felicidad, gloria, buena acogida y bendición que no cese. Un cofre románico del siglo XIII de manera pintada, y una arqueta de cobre esmaltado del siglo XIII, probablemente adornada de temas figurativos, atribuida probablemente a algún taller que se aproxime a todo lo que se hizo en la abadía de Santo Domingo de Silos, que trajo mucha influencia de lo que era el trabajo de los esmaltes de Limoges. El claustro se encuentra pegado a la pared sur de la iglesia, encajado en el ángulo de forma de crucero sobresaliente en la planta, de manera que la sala capitular toma la profundidad del ancho de dicho crucero. La puerta que comunica con la iglesia posee un crismón, y las puertas y ventanas y algunas estancias corresponden a finales del siglo XII y principios del XIII, mientras que la galería porticada y los capiteles que le pertenecen son obra tardía del siglo XVI. La sala capitular está situada, como es habitual, en la panda o galería este del claustro, y la pared norte está pegando con el extremo del crucero. En la zona sur, en la zona del refectorio, se conserva, pero sin la techumbre original, ya que en el siglo XVII se alzaron muros para construir otros pisos donde se ubicó la biblioteca, y esta sala está iluminada por ventanas abiertas a dos de los muros. Tiene dos puertas, una que da a la galería y otra a la cocina, y la cocina conserva la puerta original y las ventanas. En la parte oeste de la construcción del claustro queda la puerta de comunicación del pasillo de legos de la iglesia, que ahora pertenece a la capilla bautismal. Este pasillo de legos o conversos se extendía a lo largo de la panda oeste junto a los espacios dedicados a ellos. No existe nada de esto porque fueron transformadas en viviendas para los habitantes de Fitero. Seguramente, según los planos de otros monasterios cistercienses, existían en estas zonas los dormitorios de los legos y los almacenes de hocillas, como se les llamaba. En el edificio se han catalogado más de 200 marcas de cantero, más de las normales, letras, cruces, hasta otras más curiosas como una jirafa que, si no fuera por la época de la que procede, parecería que era un medieval, parecería que era un dinosaurio, pero
no sabían de la existencia de los dinosaurios. Y en la cabecera del edificio, que es la más antigua, hay marcas que se repiten en la Catedral de Santa María de Tudela y que solo se encuentran en la cabecera de estos dos edificios, como la estrella de 8 puntas, cruces gamadas, marcas de tipo caracol, etcétera, que podrían ser de cuadrillas itinerantes. Y hasta aquí nos ha traído hoy el recorrido que hemos iniciado en Escala 10 sobre una de sus fundaciones, Nincievas y el monasterio de Fitero. Juan Carlos González, Historia con Sentido, encantado un día más de traeros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast